¿Te hace tipo tatuaje? Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Hola, buenas Bien. tardes. Buenas tardes, noches, como quieran decirle. Vamos a ir arrancando con la clase del día. Denme un segundito que nos acomodamos. Espero que estén todo bien, todo tranquilo. Espero que todos los que estén acá, deseamos que todos los que estén acá les haya ido más que bien en en la primera actividad, en el primer formulario. Y bueno, por tal motivo, nosotros vamos a continuar con este esquema de clases de apoyo, justamente para poder dar una mano en lo que es la cursada del ingreso. Entendemos que es más que importante que cada uno de ustedes, cada uno de los aquí presentes, puedan avanzar, puedan continuar con su formación universitaria con las mejores herramientas y con los mejores recursos. Vamos a comenzar con Sociedad y Estado en el mundo actual. Mi nombre es Ángel, soy del FEP, la actual presidencia del Centro de Estudiantes, estudiante, perdón, de Relaciones Laborales, y vamos a iniciar con el texto Sociedad y Estado en el mundo actual. Le voy a dar una pequeña breve descripción del texto y vamos ya después de lleno a ir directo al contenido central principal del texto. Y después, una vez que finalicemos, vamos a tener la oportunidad de abrir las preguntas y respuestas, así lo hacemos todo de la forma más organizada posible. Federico y Agresti son dos sociólogos que van a hacer una investigación recopilando información de diferentes autores con el objetivo de definir qué es lo que sucede en la actualidad, cómo es el mundo actual, pero va a ser una costumbre a la hora de analizar el presente y un hábito a la hora de analizar el presente, lo que se suele realizar, que es preguntarle a la historia. Lo que va a hacer Federico y Agresti es ver en la historia qué es lo que sucedió en el último tiempo para tener a día de hoy el mundo que tenemos, el mundo como lo conocemos. Vamos a iniciar con la diapositiva. Les voy a compartir. Denme unos segunditos. Se escucha bien, en eso no hay ningún problema. Estamos todos bien ahí. Bien, díganme. Ahí que escuchó un par de sís. Cualquier cosa lo ponen en el chat. Ahí está, perfecto. Bueno, están viendo ahora una portada que dice Sociedad y Estado en el mundo actual, ¿verdad? Ahí vamos. Bueno. Un segundito. Ahí está. Bueno, gracias, Daniela. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que vamos a tener como caracterización del mundo actual? Primero, algo muy importante. Nosotros estamos, además de la clase de apoyo, acompañando con... no se escucha. ¿Alguien puede que se no escuche? A veces cuando no se escucha puede ser también tema de conectividad, así que tengan eso presente en el caso de... Perfecto. Perfecto, listo, gracias. Bueno, seguimos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo primero que vamos a ver es un resumen general de todo lo que va a hablar el texto. Y va a decir que cuál es el mundo que hoy nos encontramos, en qué mundo hoy tenemos para entender, para estudiar, para caracterizar. El mundo actual, nos va a decir el autor, es un mundo actual globalizado. Es un mundo donde las relaciones entre los países se dan de manera, no sé si precisamente en conjunto, sino que hay un actor principal que toma todas las decisiones y todas esas decisiones van a estar orientadas a generar un mismo tipo de cultura, un mismo tipo de sociedad, un mismo tipo de valores, un mismo tipo de deseos, búsquedas y demás. Y ese mundo globalizado se va a dar a raíz de dos grandes sucesos, la caída del muro de Berlín y la caída del muro del Caribe. La caída del muro de Berlín se da al finalizar la Guerra Fría. En la Guerra Fría el mundo se va a dividir en dos polos, por eso va a haber un mundo bipolar. Por un lado van a estar los soviéticos, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por el otro va a estar Estados Unidos con su propia ideología. ¿Cuáles iban a ser las ideologías? Los soviéticos iban a pregonar el comunismo, el socialismo, y los Estados Unidos iban a
impulsar lo que sería el capitalismo. En el año 1989 cae el muro de Berlín y se da paso a un mundo integrado, a un mundo global, donde ya no hay una barrera que impida que las decisiones se tomen con dos polos, en un mundo dividido en dos. El mundo ya no va a estar dividido, va a ser un mundo global, general. Y después vamos a tener la caída del muro del Caribe. El muro del Caribe empieza en el año 1959 con la revolución cubana de Fidel Castro y el Che Guevara, que lo que va a generar esta revolución es que en la isla de Cuba había un gobierno financiado, manejado, administrado por los Estados Unidos, y con esta revolución el pueblo cubano es quien toma las decisiones. Y una de las decisiones que toma por un tema económico es aliarse con la Unión Soviética. La Unión Soviética, Estados Unidos, al ver que Cuba se alía con la Unión Soviética, decide generarle un bloqueo comercial y embargue económico. Esto quiere decir, no solo Estados Unidos no va a vender ni comprar nada a Cuba, tampoco va a permitir que se naveguen por sus mares y sus ríos, sino que también le va a decir al mundo, quien comercie con Cuba, quien tenga un pacto comercial con Cuba, va a ser un enemigo de Estados Unidos. Y por tal motivo tenemos terminantemente prohibido que todos los países del mundo que tengan una vinculación con nosotros o que pretendan tener una vinculación con nosotros tengan algún tipo de relación comercial con Cuba. Ese iba a ser el muro del Caribe. ¿Y cuál es la diferencia entre el muro de Berlín y el muro del Caribe? Que en Berlín, dice muro, literalmente muro, porque fue un muro. Se levantó un muro, el ejército soviético levantó un muro para dividir la ciudad de Berlín en dos, Berlín Occidente y Berlín Oriente. Por un lado, la influencia comunista y por el otro lado, la influencia capitalista. Pero fue un muro real, un muro custodiado y militarizado, que le prohibía el paso a cualquiera. En cambio, el muro del Caribe no fue una construcción, un muro, solamente divide a Estados Unidos el océano de Centroamérica, pero sí fue simbólicamente un muro porque era una pared que bloqueaba cualquier tipo de relaciones. Y con el gobierno de Barack Obama empieza lo que es la caída del muro del Caribe. Esto quiere decir Cuba y Estados Unidos retoman sus relaciones diplomáticas. Vamos a la segunda diapositiva. Vamos a hacer el repaso del siglo XX. Como habrán notado, cuando siguen la lectura, cada parte, cada segmento del texto tiene un título o un subtítulo. La idea de esta diapositiva es seguir conforme a los subtítulos. Acá vamos a hacer un repaso del siglo XX para darnos cuenta qué fue lo que sucedió en el mundo y qué consecuencias trajo el mundo. Y nos vamos a tomar de un autor que van a citar los autores del texto, que es Eric Hobsbawm. Va a ser un autor que va a estudiar sobre historia, sobre sociología, sobre economía política. Va a ser un autor que va a tener una versatilidad de temas y conocimientos a la hora de estudiar. Y va a definir el siglo XX, lo previo al mundo actual, como un siglo corto y violento. No corto porque un siglo son 100 años, empieza de 1900 a 1999. Son esos 100 años, 99 años a rajatabla que se cumplen. No va a decir que duró menos, que en el año 50 ya era el siglo XXI. Lo que va a decir es que fue corto porque hubo solo 3 sucesos importantes. ¿Qué pasa con estos 3 sucesos? Justamente estos 3 sucesos fueron guerras, por eso fue corto y violento. En este siglo, y a través de estos 3 sucesos, murieron, y no sería exagerado decir, un aproximado de 100 millones de personas. 100 millones de personas es el doble de la población, más del doble de la población que tenemos hoy en día en la República Argentina a raíz de los datos del último censo. Para que tengan una magnitud, murieron 2 argentinas en el siglo XX. Fue un siglo que el avance tecnológico muchas veces estuvo interrumpido justamente por las guerras. ¿Y cuáles son las guerras que van a dar características principales, las guerras destacadas de este siglo XX? Va a ser la Primera Guerra Mundial de 1914 y 1918, que va a ser la guerra contra el sistema de las monarquías. Hasta ese momento existían sistemas monárquicos imperiales, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, donde un rey tomaba las decisiones y era el líder de toda la actividad social y toda la actividad política y militar de los países. Con esta guerra
inicia los procesos democráticos en el mundo, los gobiernos constitucionales, la participación en los congresos, los senados, empieza a desarrollarse ese mundo y la influencia que tenían países como Alemania y el Imperio Austrohúngaro y el Imperio austríaco se cae. Y sin esa influencia muchos países empiezan a quedar sin ninguna conducción, sin ninguna referencia que les diga para qué lado tener las relaciones políticas. Y luego esta guerra, la Primera Guerra Mundial, trajo unos de 10 a 20 millones de muertos aproximadamente. Y la Segunda Guerra Mundial, que fue la más sangrienta, la que mayor cantidad de muertos trajo, más de 60 millones de muertos, a través de diferentes dispositivos que vamos a ver más adelante, fue entre 1939 y 1945. ¿Qué pasó en esta guerra? Un sector de Europa que había sido castigado durante la Primera Guerra Mundial, luego de la Primera Guerra Mundial, al que se le obligó a pagar los destrozos de la guerra, un sector que había tenido un duro golpe económico a raíz de las caídas económicas que sufría Estados Unidos, decide generar estados militarizados y estados que traten de buscar un dominio internacional, estados imperialistas que traten de buscar tener la influencia total del mundo. ¿Y qué va a pasar en esa Segunda Guerra Mundial? Se va a formar un eje extremista que va a generar una influencia total en la comunidad, que va a ser el eje nazi-fascista, integrado por Alemania con el nazismo de Adolf Hitler, Italia con el fascismo de Mussolini y Japón con el ejército rojo japonés, que era una imagen de lo que es el ejército, un ejército también con ideología nazifascista. La Unión Soviética en ese tiempo va a firmar un pacto con el eje, que va a ser el pacto, que esto no está bien detallado en el texto, que es el pacto Ribbentrop-Molotov, un pacto de paz, no se van a atacar. Alemania no va a invadir la Unión Soviética y la Unión Soviética no se va a meter en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué va a pasar? El avance va a generar que Hitler invada Stalingrado, invada lo que es el territorio soviético y haga que la Unión Soviética entre en la guerra. Cuando la Unión Soviética entra en la guerra, rápidamente pierde todas las posibilidades de ganar a Adolf Hitler y de esta manera en el 45 Hitler es derrotado. El dato oficial es que Hitler se suicida y que a raíz de esta acción finaliza la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué va a pasar luego de la Segunda Guerra Mundial? Todos los países que tenían la influencia de Alemania, de Italia, de Japón, del eje nazi-fascista, que era inmenso. Alemania copaba toda Polonia, la mitad de Francia y una gran cantidad de territorios en el mapa. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, todos esos territorios quedan huérfanos. No hay un líder político que los conduzca por la violencia o por la persuasión, pero no había ningún líder político. Entonces, esos territorios quedan vacíos. Y ahí es cuando empieza la tensión, porque la Unión Soviética ya era una potencia económica y Estados Unidos también era una potencia económica. Los aliados que fueron a la guerra contra Estados Unidos fueron en total la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y entonces esos tres países, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética, estos cuatro territorios, tenían que decidir, y bueno, ¿qué hacemos ahora con esto? ¿De quién es tal parte y tal otra parte? La Unión Soviética decía, yo me voy a quedar con todo Medio Oriente, con todo Oriente, todo lo que es la mitad, el mundo bipolar, va a ser mío. Y Estados Unidos decía, bueno, sí, está bien, hagamos así, repartamos así, pero a mí me gustaría tener influencia también en algunos sectores de Asia, por ejemplo. Y la Unión Soviética decía, no, ¿por qué si es más territorio mío? Entonces, esas diferencias, ese no ponerse de acuerdo, desembocan en el año 1947 en el estallido de la Guerra Fría. La Guerra Fría va a tener una particularidad que es producto de las dos primeras guerras. La primera guerra mostró un adelanto inimaginable en lo que es la potencia militar de los países y de los ejércitos. Y la Segunda Guerra Mundial trajo un invento polémico para la historia militar, que es la creación de las bombas atómicas a través del proyecto Manhattan, que se financió a los mejores científicos, donde hace poco hubo una película del cine llamada Oppenheimer, que habla del científico Oppenheimer, que realiza toda una investigación para armar la bomba atómica. Se crean armas de destrucción masiva. A partir de la Segunda Guerra Mundial se instalan armas de destrucción masivas. Armas que con un solo botón podrían hacer desaparecer todo un continente. Y entonces las instituciones de esa época, que vamos a ver más adelante, deciden,
Vamos a tener una guerra, pero no vamos a enfrentar directamente, no vamos a hacer un descargo de las mejores armas militares entre los dos países, porque si no vamos a romper todo. Y entonces se inicia la Guerra Fría. ¿Cuál va a ser el contenido de la Guerra Fría? Si bien van a haber algunos países que van a entrar en guerra indirecta, la Guerra Fría va a tener una guerra más ideológica. Va a ser la guerra por tratar de ver quién es una potencia definitiva en el mundo. ¿Quién se queda con el mundo? Si los soviéticos o los capitalistas. Va a ser una guerra cultural, una guerra ideológica, una guerra económica, una guerra política, una guerra social, una guerra tecnológica, una guerra militar. Va a ser una guerra con ese sentido. Y no, digo, por eso va a ser fría, porque va a haber mucha inteligencia, mucho espionaje, va a haber un montón de herramientas que van a darle el título de que no va a ser una guerra de enfrentamientos directos, pero sí que va a ser una guerra que va a tener un montón de idas y vueltas entre estos dos países. Y ahora vamos a la siguiente diapositiva. Acá vamos a explicar brevemente cada uno de los dos pasos, que son los sucesos del siglo XX. Alguien pregunta, alguien dice que no se escucha. Yo tengo el micrófono habilitado, vuelvo y repito, a veces si no se escucha es por la conectividad. Cuando hay alguna conectividad, cuando la conectividad falla, a veces puede suceder que se pierda el audio. Si alguien más me dice en el chat que no escucha, ahí lo vamos a revisar. Yo creo que se está escuchando. Ahí está, acá me dicen que se está escuchando. También, sí, perfecto. También recuerden, si hay alguien que se suma, algo muy importante, a veces tienen que permitir el sonido, porque no es que uno ingresa y ya el sonido lo tiene habilitado. Tiene que permitir, tiene que habilitar el auricular o la conexión al Wi-Fi o a los datos móviles o lo que fuere para que pueda funcionar. Bueno, gracias a todos los que avisaron que se escucha. Vamos ahora sí a dar continuidad. Gracias, gracias, gracias. Bueno, sucesos del siglo XX. Como les había dicho, la Segunda Guerra Mundial, Karen Fuentes, si seguís sin escuchar, podés entrar y volver a salir a la reunión, revisar la conectividad y de esa manera vas a poder ver si estás escuchando o no. A veces es una cuestión del internet, del wifi, del dispositivo, es la tecnología puede fallar, como diría algún, claro, yo le contesto gracias chicos, porque yo le contesté por mensaje, por audio, a Karen, que no escucha. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Un pequeño blooper. Bueno, sucesos del siglo, de nada, brother. Gracias, Mateo. Bueno, sucesos del siglo XX. ¿Qué va a pasar en el siglo XX? Como dije, la Segunda Guerra Mundial va a ser el eje nazifascista y va a ser un momento de mucha conmoción social. Más de 60 millones de muertos, más de toda la población de la Argentina, para que tengan una dimensión. Ustedes van al centro, van a Lomas, van a Capital, van a cualquier lugar céntrico, van a Drogué y dicen, che, hoy está lleno de gente, no puedo ni siquiera comprar un caramelo. Imagínense que toda esa gente no es ni siquiera la cantidad que murió a través de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué va a pasar? El eje nazi-fascista va a utilizar los llamados y famosos campos de concentración. Pensé que la guerra de Vietnam fue en el 75, leí mal. La guerra de Vietnam es en el 75 que termina, empieza en el 55. Vayan tomando nota, anótenlo, ustedes manéjenlo como consideren que sea más cómodo. Nosotros le damos la sugerencia de esta diapositiva para que se les haga un poquito más sencillo. Algunos lo acomodan con línea de tiempo, toda táctica de estudio es más que bienvenida. Bien, liberación de Auschwitz. Hay varios campos de concentración durante el poder del imperio nazifascista, que esos campos van a ser lugares de trabajo, de explotación, torturas y asesinatos de una gran cantidad de judíos y de gitanos y obviamente también opositores políticos. En ese periodo se los ahí están haciendo capturas de pantalla, excelente, muy bien. En ese periodo va a suceder que van a morir una gran cantidad de personas, jóvenes, niños, ancianos, mujeres, en esos enfermos, personas amputadas, discapacitados, van a morir en esos campos de concentración, esparcidos en diferentes lugares del territorio nazi, pero va a haber un lugar en la ciudad de Auschwitz que va a ser caracterizado como el campo de concentración más importante del eje nazi-fascista. Allí se fabricaban los tanques, los aviones militares, las armas
La fabricaban una gran cantidad de personas explotadas durante el día y la noche, que no tenían comida, que no tenían agua, que no tenían descanso, que trabajaban hasta morir y luego eran tirados en fosas, incendiados o eran tirados en hornos industriales y prendidos fuegos. En fin, una gran cantidad de abusos a los derechos humanos, a la dignidad humana en general, que con la Segunda Guerra Mundial y con el avance de los soviéticos en el conflicto, van a generar que lleguen a la ciudad de Auschwitz y en la ciudad de Auschwitz derroten a los alemanes, a los nazis, y, e ingresen en el campo de concentración de Auschwitz. Y en ese campo de concentración de Auschwitz se van a ver los peores abusos a la dignidad humana cometidos a lo largo de la historia. ¿Y esto qué va a generar? Que se cree la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La ONU se va a encargar de generar reuniones, de generar conciencia para que los países del mundo dejen o eviten este tipo de acciones en contra de la dignidad humana. Y además se va a crear a través del acuerdo de Bretton Woods dos organismos internacionales de poder, de peso, que van a encargarse de darle mercaderías, de darle financiamiento económico a los países que vuelven de la Segunda Guerra Mundial, los que quedaron destruidos a través de este conflicto. Y van a ser el conocidísimo Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial. Estas dos entidades comerciales, económicas, financieras, se van a encargar de dar financiamiento y apoyo a aquellos países que han vuelto de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente que ese apoyo no va a ser desinteresado. Después de ese apoyo les van a solicitar que apoyen el régimen político y demás. Es un apoyo económico por influencia. 1955, primer conflicto bélico. Vietnam estaba dividido entre Vietcong del Sur y Vietcong del Norte. El Vietcong del Sur era comunista y el Vietcong del Norte era más capitalista. En realidad había una pequeña sublevación de los Vietcong del Norte con el apoyo de los Estados Unidos para que instauren el capitalismo en Vietnam. Y el Vietcong del Sur, con una ideología más cercana al comunismo, va a recibir el apoyo de la Unión Soviética para evitar esa sublevación por parte de los Vietcong del Norte. ¿Qué va a dar este conflicto? Va a generar en el año 55 el estallido de la guerra de Vietnam, que para los Estados Unidos, para la prensa internacional, que obviamente cuando estalla una guerra le dicen, che, pero ¿qué pasó? Terminamos hace 10 años con una guerra mundial y seguimos haciendo guerras. ¿Qué está pasando en el mundo? Ante esa presión, Estados Unidos dice, no, esta guerra va a durar 2 o 3 años y vamos a resolver el conflicto por la diplomacia. Como dijo algún compañero, hasta el año 75 estuvo la guerra de Vietnam. Y esta guerra la pierde Estados Unidos. Y la población, la cultura, se queja porque dice, ¿qué hace Estados Unidos en Vietnam? Sepan que es como que Argentina vaya a una guerra en la China o en India, con qué motivo, con qué gasto, con qué sacrificio por parte del pueblo para ir a pelear a un territorio desconocido, en un lugar donde no hablas ni siquiera tu idioma, donde te enfrentás a la naturaleza, a insectos, animales que no sabes si te pueden matar, vas y peleás en ese lugar, con qué objetivo, con qué finalidad. Hay Karen Fuentes, vuelvo a preguntar por el tema del audio. Nosotros lo vamos a estar subiendo y grabando a YouTube. Quizás es un problema del dispositivo, porque bueno, la mayoría de los compañeros están escuchando y bueno, quizás es un problema del dispositivo. Si alguien le puede trasladar por favor a Karen, porque yo estoy con el grabando y no puedo acceder cómodamente al chat, por favor avísenle, avísenle por favor que la mayoría está escuchando bien y bueno, y por tal motivo no puede. Ahí está, gracias compañeros, muchas gracias. Bueno, continuamos. Cartel dice, claro, es claro. Gracias, compañeros. Bien, la guerra de Vietnam va a durar hasta el 75 y eso va a generar un gran conflicto internacional porque, bueno, Estados Unidos y la Unión Soviética van a estar apoyando militar y económicamente a estos países para que se enfrenten, pero no van a estar no van a estar realizando un conflicto directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso era también la Guerra Fría tiene que ver con esta cuestión también, de que se enfrentan no directamente entre los países. La guerra de Vietnam la va a ganar el Vietcong del Sur, el Vietcong comunista, la Unión Soviética, podemos decir entre comillas, y esto va a generar también críticas a Estados Unidos. Año 58 se crea la Comunidad Económica Europea con el fin de generar acuerdos comerciales, navegación entre las fronteras, los ríos y los mares. Y en el año 1993 se va a crear la Unión Europea
y el euro. Va a haber una sola moneda en el 93 que va a ser la moneda común de comercio en toda la región de Europa. Año 1960, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, se funda con el objetivo de generar un gran bloque económico entre estos países a fin de definir cuál es el precio del barril del petróleo, cómo se va a exportar, con qué países se va a exportar, por el simple hecho de que estos países son ricos en el recurso del petróleo. Vamos a tener a Irak, vamos a tener a Kuwait, vamos a tener a Venezuela, diferentes países de todo el mundo que van a formar parte de la Organización de los Países Exportadores del Petróleo. En el año 1973 se va a dar la guerra de Yom Kippur y esto va a generar la crisis del petróleo. ¿Por qué? Estados Unidos va a apoyar a el Estado de Israel, que le va a declarar la guerra a sectores del norte de Egipto para quedarse con el recurso del petróleo que había en ese país. Perfecto, Karen, ya estamos en la clase. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias a todos, compañeros y compañeras que le dieron la mano a la compañera. Bueno, gracias, muchas gracias. Bien, seguimos. Año 1973, crisis del petróleo, guerra de Yom Kippur. Estados Unidos va a apoyar al Estado de Israel, el reciente naciente Estado de Israel, para que le declare la guerra a Egipto y de esta manera tenga el Estado de Israel mayores recursos para pelearle a esos países que tenían una gran cantidad de recurso natural en materia de petróleo. Esta guerra la va a ganar el Estado de Israel, apoyado por Estados Unidos, por Gran Bretaña y por todo el bloque capitalista, y la Organización de los Países Exportadores de Petróleo va a tomar una decisión drástica. A todos los países que le comerciaba petróleo les va a dejar de comercializar. Y a partir de ahora, el precio del barril de petróleo al país que le interese volver a comercializar con petróleo, se lo va a cobrar un 500, 200, 700% más caro. De esta manera, el precio del barril de petróleo se dispara enormemente y es casi un recurso muy difícil de poder conseguir. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que el mundo, sí, la clase va a quedar grabada, quédense tranquilos, los vamos a estar subiendo después más adelante. Otra cosa que voy a avisar, aprovechando la pregunta, se va a cortar el Zoom, volvemos a entrar en el mismo enlace y continuamos con la parte que nos queda. Muchas gracias, seguimos. ¿Qué va a pasar con la crisis del petróleo? ¿Por qué crisis del petróleo? El mundo utilizaba un sistema económico que era llamado estado de bienestar. El estado de bienestar se basaba en buena calidad de vida para la mayoría de la población y pleno empleo. El pleno empleo se conseguía en la industria, en las fábricas. Y las fábricas funcionaban a través de las máquinas. Y las máquinas funcionaban a través del petróleo o la nafta, que era el derivado del petróleo. Con el barril de petróleo encarecido brutalmente y embargado, es decir, que no se podía comprar a nivel internacional, todo ese sistema cae, porque la empresa, la industria no puede sostenerse, no puede sustentarse si no tiene el barril de petróleo. Y eso va a generar una crisis internacional. Y todos los países del mundo que dependían del petróleo van a tener en jaque sus economías, van a tener que planificar, van a tener que volver a modificar toda su estructura para poder dar una respuesta. De esta manera también se va a finalizar lo que es el estado de bienestar a nivel internacional, desde el estado capitalista. 1962. ARPA, Departamento de Defensa y ARPANET en 1969. La Guerra Fría sigue siendo un conflicto por ver quién tiene las mejores herramientas militares, económicas, políticas o tecnológicas. Y en materia de tecnología, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaba inventando un proyecto, estaba desarrollando un proyecto a raíz de una gran inversión de capitales, es decir, en esa época la tecnología, el desarrollo, la innovación tuvo una fuerte cantidad de inversiones. Estados Unidos estaba invirtiendo desde el Departamento de Defensa en un dispositivo que envía un mensaje copiado a diferentes dispositivos y al mismo tiempo, de manera replicada a diferentes lugares y al mismo tiempo. Ese proyecto iba a ser el primer mensaje de correo electrónico de la historia. Y ese primer mensaje de correo electrónico de la historia iba a dar las bases a lo que en el ARPANET, a lo que fue el ARPANET de 1969, que fue el primer acercamiento a la conectividad a través de las redes, el primer acercamiento a la Internet, a la red, a la web que hoy en día tenemos en el mundo. Y con esto
va a mostrar a Estados Unidos un gran avance en materia de desarrollo tecnológico. 1968, mayo francés. El mundo transitaba la guerra de Vietnam. En el año 1967 habían asesinado a el Che Guevara. El Che Guevara a nivel cultural era el simbolismo de la revolución, de la rebeldía, de poder tomar el poder a través de la lucha, como había sucedido en Cuba. Y también en términos religiosos se estaba realizando hace pocos años el Concilio Vaticano II, que posicionaba a la Iglesia con una perspectiva en los más necesitados, en la necesidad de los pobres, en la necesidad de acompañar, de ayudar y sostener a las clases más humildes. El mundo estaba con una marcha que era una contramarcha del mundo real. Por un lado, el mundo te decía la sociedad capitalista, de consumo, de producción, que qué sé yo, de ir a las guerras, de poder militar, de estar en el ejército. Y por el otro lado había una voz que decía, che, hay mucha gente que se está quedando fuera del sistema. Hay gente que la está pasando mal, hay gente que tiene descontento, hay gente que no quiere ser un físico nuclear que cree bombas nucleares, hay gente que no quiere ir al ejército para ir a una guerra en el traste del mundo, dicho mal y pronto. Hay mucho descontento a nivel general. Y en Francia, unos jóvenes universitarios van a cuestionar el régimen universitario, pero cuestionar el régimen universitario era una extensión más de lo que era cuestionar la vida social en general. Francia tenía una influencia soviética y capitalista en ese momento y los jóvenes estaban en descontento. Realizan una movilización donde rápidamente van a tener apoyo de los trabajadores industriales. Y los trabajadores industriales, unidos a los estudiantes universitarios, van a generar en el año 1968 un paro general. El mayo francés va a ser una gran revuelta social con el resultado de un paro general que va a tener el objetivo de discutir y debatir la política dentro de lo que estaba pasando en esa época en el mundo. La consigna de la juventud en ese año era: a los jóvenes no nos está gustando el mundo que nos dejan para vivir, para habitar, para formarnos, para desarrollarnos los adultos. Los adultos hablan de ir a la guerra, de defender la patria con las armas, y nosotros no tenemos esa visión. Había una convulsión social que generaba que la juventud, los trabajadores, los estudiantes universitarios, los pensadores, los académicos, los docentes estén en contra de lo que estaba pasando en el mundo. 1978. Hace pocos años, hace poco tiempo, mejor dicho, fallecía Mao Zedong. Mao Zedong había encabezado la revolución comunista, había sacado al imperio chino, le había sacado el el poder al imperio chino, y a partir de este momento la economía china empezaba a reestructurarse. Mao Zedong no logra dar una respuesta integral a la economía y hace que todo el desarrollo económico sea profundamente rural. La producción rural sea la producción principal. Y la mayoría de las personas solo debían producir para satisfacer la cuota del Estado. Todo lo que producían era el Estado y era para el Estado. Ahí está. Perfecto. Vamos continuando. Recuerden, si volvemos a cortarnos, volvemos con el mismo enlace. Vamos a continuar con la clase. Pam. Ahí estamos. Ahí vamos. Aprovecho a tomar un mate Zuli. Hay una pregunta por ahí. Disculpen, ¿en dónde puedo volver a ver la clase? ¿Cuál es el canal? FEP Sociales. Después, en las próximas horas, vamos a estar dando la novedad de dónde lo vamos a poder ver para todos. Exactamente, en el canal de YouTube, FEP Sociales. Bien, vamos a continuar. Deme 2 segundos. Ahí vamos. Ahí está. Vamos. Bien. Bueno, nos estamos quedando en China. China venía de una revolución, la revolución de China, y en el año 78 Mao Zedong ya había fallecido y asume Deng Xiaoping. La economía rural de China
no generaba un crecimiento exponencial, no generaba una riqueza, solo generaba que se pueda vivir con lo necesario, y lo necesario básico era lo suficiente. No se podía tener algún otro tipo de aspiración. Y Deng Xiaoping va a generar un gran proyecto, una gran investigación, va a llamar a los mejores científicos de la época para que planifiquen la economía. Lo primero que va a hacer Deng Xiaoping va a decir a la familia del campo que produce, que es una economía fundamentalmente rural, le va a decir, lo que produzcan va a quedar en un 5, digamos, vamos a decir, se produce 10, y antes ese 10 todo era para el Estado. La familia comía y el resto era todo para el Estado. Si la familia comía con 5, los 5 que sobraba era para el Estado. Deng Xiaoping va a decir lo siguiente, la familia que produzca 10 va a pasar los 5 necesarios para la cuota del Estado, y el resto, el 5 restante, se lo va a quedar para lo que desee, para venderlo, para exportarlo, para lo que desee. Y con eso va a tomar otra medida también. Va a permitir que la población exporte lo que produce. Va a abrir el mercado para que se pueda exportar. Y va a permitir que el mundo, la economía china, se empiece a integrar en el mercado. ¿Qué otra cosa va a hacer Deng Xiaoping? Deng Xiaoping va a decir, la economía en el campo, en el agro, que es la economía fundamental, es una economía que está obsoleta, atrasada. Requiere del arado, requiere de sostener los tiempos de la cosecha, que si el tomate no sale en este mes, no lo tengo que perder todo un año, porque solamente voy a poder comer tomate una sola vez al año. Es decir, empieza a ver qué es lo que pasa con los cultivos y qué pasa con la producción de los cultivos. Y de esta manera dice, lo que se necesita es invertir en tecnología en el campo, invertir en tecnología para desarrollar tecnológicamente la producción rural. Y le da a la familia rural otra herramienta más. Ahora, no solamente lo que exporta, lo que sobra lo puede exportar o puede hacer lo que quiera, sino que también le da tecnologías, le da créditos para que inviertan en tecnología y desarrollen con mayor velocidad y con mayor cantidad de producción lo que producen. Y otra cosa más va a ser Deng Xiaoping, que va a decir, ahora bien, también nosotros podemos generar una industria, entonces no tenemos que precisamente tener una economía totalmente rural. Y empieza a desarrollar la industria. China empieza a producir, empieza a tener fábricas, empieza a tener fábricas de explotación de recursos, empieza a tener fábricas de elementos tecnológicos, electrodomésticos, producción, informática, etcétera, etcétera. Esto ya habrán pasado aproximadamente unos 10, 15 años. Después de estos 10, 15 años, China creció exponencialmente. Rápidamente, la familia tenía una gran cantidad de poder adquisitivo, de poder económico, y además China estaba en uno de los mejores países con calidad de vida y con calidad, con recursos económicos a nivel internacional. Y finalmente, lo que va a ser el proyecto económico de Deng Xiaoping, que después se va a continuar hasta el día de hoy, China va a planificar la economía de a 5, 10, 15, 20 años, una cosa impensada quizás hoy en día, planificar con tanto tiempo la economía. China planifica, planifica, planifica. Cada cosa que se hace en China es una pequeña arandela de un gran mecanismo que hace que el que produce en este lado depende de lo que va a salir a producir en el otro lado de China. Y lo último que va a hacer el proyecto económico de Deng Xiaoping, va a insertar a China en el mercado internacional de productos. A través del mercado internacional de productos, China se da cuenta que su población tiene la habilidad y la capacidad de producir para todo el mundo y comercializar para todo el mundo. Y a través de este mercado, el mercado de comercio, este mercado internacional, China va a inventar, esto es en criollo, los bazares. Con esto se va a dar China al bazar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es el fenómeno que hoy en día tenemos, que vamos a un bazar, que vamos a una ferretería, que vamos a un supermercado, que vamos a una librería, y cosa que compremos, cosa que nos viene con una inscripción abajo que dice hecho en o made in China. Y de esta manera es como China se convierte en un país productor a nivel internacional. Y esto va a generar que China, con esa transformación, sea un actor preponderante, un actor importante
en esos años del siglo XX, pero también en la actualidad. 1987, Glasnost y Perestroika. La Unión Soviética estaba atravesando diferentes crisis económicas y políticas. Los Estados Unidos, con su inversión en tecnología, con su inversión en desarrollo, con su cultura de los supermercados, de la música, de las películas, de Rocky eh, eh, contra Apolo, no, Apolo no, contra el ruso, que se me fue el nombre, es decir, hay una contra Iván Drago, muy bien, muchas gracias, Mateo, me está ayudando en todo, gracias. Es esa cultura de Estados Unidos son los buenos valores, la sociedad buena, que la libertad y demás, empezaba a perder lo que era esta Guerra Fría. Y entonces, unos años antes del 87, asume Mikhail Gorbachev como secretario de Estado, como el mayor conductor de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Gorbachev fue un tipo bastante particular. Hay una propaganda de una pizza yankee, que me olvidé el nombre, creo que es Domino Pizza, no sé exactamente el nombre, no lo recuerdo, pero es una propaganda en medio de en medio de la Guerra Fría, donde Gorbachev sale comiendo una pizza como si fuese la mejor pizza del mundo. Una pizza yankee, una pizza capitalista, un representante de la Unión Soviética sale comiendo esa pizza. Y Gorbachev también va a tener una aparición en Los Simpsons, va a ser parodiado en Los Simpsons, que lo va a visitar a George Bush, al expresidente George Bush padre, que falleció hace poco, lo va a visitar a su casa y Homero Simpson le va a decir, ajá, trajiste a tus amigos comunistas para que te ayuden. Una pequeña cosa entre comillas como para entender que la imagen de Gorbachev era quizás un tipo más mediático, un tipo que no le interesaba el conservadurismo de la Unión Soviética. Y ante esto va a aplicar dos políticas. El Glasnost, que va a ser la apertura política. En la Unión Soviética solo se permitía un solo partido, el Partido Comunista, y era Soviet Supremo o secretario general del Partido Comunista, y con el Glasnost se permite la participación política de otros países. Pero además también se permite la libertad de prensa, que los países puedan, que la Unión Soviética pueda tener una prensa que hable qué es lo que pasa, crisis económica, problemas económicos, etcétera, etcétera. Y finalmente la perestroika, que va a ser la apertura económica, que la Unión Soviética pueda recibir créditos de Estados Unidos, mercaderías de Estados Unidos y también insumos de Estados Unidos, pero que también algunos de los productos de la Unión Soviética se exporten en el mundo. Y esto va a generar un gran descontento. De hecho, la Unión Soviética a fines, después del 1989, que cae el muro de Berlín, va a tener un intento de golpe de Estado de ese sector más conservador. Ese golpe de Estado va a fracasar, el objetivo era secuestrar o asesinar a Gorbachev. Ese golpe de Estado va a ser un fracaso y Gorbachev es obligado a renunciar como secretario general de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero miren la línea de tiempo de lo que va a suceder. En 1987, Gorbachev aplica el Glasnost y la perestroika. En 1989 se cae el muro de Berlín. Y entre 1990 y 1991, en una asamblea general internacional, se dictamina la disolución de la Unión de las Repúblicas Soviéticas. Termina la Guerra Fría, gana Estados Unidos la Guerra Fría y Rusia atraviesa un proceso, vuelve la Federación Rusa al poder y empieza un proceso de tratar de recuperar, tratar de volver a realizar su economía. Vamos ahora a la siguiente diapositiva, la entrada al siglo XXI. El siglo XXI prometía que ya no iba a haber más guerras, que todo iba a estar pacificado, que Estados Unidos iba a dominar el mundo y demás. Vamos a ver guerras y vamos a ver conflictos, aún así cuando todo pensaba que con la caída de la Unión Soviética terminaba todo. Pero ¿qué iba a pasar con la caída de la Unión Soviética? Lo vamos a ver ahora a continuación. La entrada del siglo XX nos va a dar la pauta de que es algo previo a que ingrese, a empezar con el siglo XX. Y ese periodo va a ser desde la caída del muro de Berlín al derrumbe de las Torres Gemelas. Desde 1989 al 2001, que es la caída de las Torres Gemelas, va a haber un mundo que va a ser un mundo caracterizado por los autores como multilateralismo y globalización. Un mundo en que Estados Unidos, en conjunto con otros países del capitalismo, se va a encargar de definir las políticas, la cultura, la economía, la sociedad, la cultura. Se va a encargar de definir
el modelo humano y el modelo de país global. Por eso va a ser un modelo de multilateralismo y de globalización. Multilateralismo porque varios países van a tomar esa decisión para todos. Nadie va a poder escapar de esa decisión. Y Estados Unidos va a tener un predominio bestial. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética, dentro de lo positivo o negativo que se pueda jugar, tenía una característica. Al existir la Unión Soviética, Estados Unidos no tenía el poder total. A alguien tenía que negociarle poder, con alguien tenía que discutir para tomar las decisiones. Sin la Unión Soviética, el mundo capitalista toma el poder. Y durante el 89 hasta el 2001, el mundo capitalista es completamente protagonista de todas las decisiones. Básicamente no hay países que tomen ninguna decisión por su cuenta. El protagonismo de los países es ínfimo, es muy pequeño en comparación al poder que tiene Estados Unidos. Y van a haber unos conflictos posteriores a la caída de la Unión Soviética. Una vez que cae la Unión Soviética van a haber conflictos. El primero va a ser la guerra del Golfo. Irak, que no va a tener más influencia de la Unión Soviética, va a decir que es el mejor ejército del mundo y va a empezar diferentes operaciones militares para quedarse con diferentes países de la región y de esta manera poderse quedar con el recurso natural de esos países que era el petróleo. Estados Unidos va a decir, no, estás equivocado, y le va a declarar la guerra a Irak y va a ser la primera guerra del Golfo entre el 90, el 91 y hasta el 92. Esa guerra va a durar prácticamente muy poco tiempo, porque Estados Unidos va a demostrar todo su poder económico, todo su alcance, todo su despliegue militar. El mundo se va a dar cuenta que el ejército de los Estados Unidos es un ejército imbatible, que es un ejército y que no solo va a dar guerras en el territorio, sino que está preparado para dar una guerra en el otro lado del mundo sin ningún tipo de problema. Estados Unidos gana la guerra del Golfo y crece su poder y su influencia militar a nivel internacional. Y también se va a dar la guerra de los Balcanes. ¿Qué es la guerra de los Balcanes? La región de los Balcanes es el sur de Asia, el sur de Europa, que va a atravesar un proceso. Durante la existencia de la Unión Soviética, esos países tenían referentes políticos militares que eran los que conducían, eran los que tomaban las decisiones. Buenas, malas, autoritarias, extremistas, no importa, tomaban las decisiones. Pero ¿qué pasaba en esos países en particular? Había diferentes pueblos, diferentes culturas que no tenían una llegada entre ellos. Había diferencia, había separación. Y esto va a crear que esa separación desemboque en diferentes tipos de guerras. Una de esas guerras más importantes que se da después de que la Unión Soviética no ejerza control en esos países es la guerra en Yugoslavia. La guerra en los Balcanes, a través de la guerra en Yugoslavia, va a ser el conflicto militar, social, que va a generar el desmembramiento, la desintegración de Yugoslavia. Yugoslavia hoy en día ya no es un país existente, lo mismo pasó con Checoslovaquia, Yugoslavia se fue dividiendo y permanentemente está en una división. La división más reciente la podemos ver en el Mundial 2010, donde Argentina juega contra Serbia y Montenegro. Ahora Serbia y Montenegro son dos países diferentes, es decir, va a haber una división constante en esos países, van a haber conflictos en esos países porque no van a tener un solo líder que conduzca. Yugoslavia era conducida en esos años por el general Tito, el mariscal Josip Broz Tito, y a raíz de la caída de la Unión Soviética y a raíz de la muerte del mariscal Josip Broz Tito, Yugoslavia empieza a desintegrarse. Croacia, Serbia, Montenegro empiezan a tener diferentes diferencias entre ellos. Estos años, del año 1989 a 2001, también va a ser el ascenso de estas potencias emergentes. China, como habíamos visto, pero también Japón y la India. China con su crecimiento va a arrastrar a Japón, pero también la India va a empezar a producir en una gran cantidad. India, Taiwán y algunos países de esa región van a producir, pero la India va a tener algún desarrollo económico y va a generar que haya ciertos países que tengan tensiones con Estados Unidos porque también tengan un contenido de poder económico bastante significativo. Y ahora vamos a ver cuál es el impacto de que Estados Unidos tome todas las decisiones de este mundo global. Vamos a ver en políticas neoliberales en América Latina y crisis económica. América Latina, y también el mundo en general, pero vamos a posicionarnos en América Latina para tener un contexto más cercano, en los años 70 estaba atravesando, entre los 60 y los 70 estaba atravesando diferentes dictaduras militares. Estados Unidos había financiado, al igual que en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Chile, dictaduras.
ejércitos que tomen el poder y que sean completamente autoritarios y que sean gobiernos de facto. Militares que llegan al poder y toman todas las decisiones y derrocan a los gobiernos constitucionales, rompen los gobiernos constitucionales. Eso estaba pasando en América Latina. En los años 70 había dictadura. Y a principios de los 80 volvían muy prematuramente, muy levemente, las democracias. Podría decirse que después de la guerra de los Balcanes comenzaron los desplazamientos. Sí, comenzaron a desintegrarse los diferentes países integrados. En este caso, un ejemplo claro es Yugoslavia. América Latina volvía a principios de los 80 a volver a esos proyectos democráticos. Pero ¿qué pasaba? Los gobiernos militares se habían endeudado, habían generado guerras, como pasó acá con la guerra de Malvinas, se había generado los gobiernos militares tomaron la decisión de nacionalizar la deuda de las empresas privadas. Si una empresa privada de vehículos, la Ford, por poner un ejemplo, que estaba ya en esos años en Argentina, tenía una deuda de miles de millones de dólares, el Estado Nacional se hacía cargo de esa deuda. Esa deuda pasaba al Estado Nacional y esa empresa estaba sin ningún tipo de deuda. Estas eran medidas obviamente tomadas por los militares a raíz de la influencia que tenía Estados Unidos en esas decisiones. Y esto generó que los gobiernos democráticos, vamos a poner un ejemplo de Argentina, como el caso del gobierno constitucional de Ricardo Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, tenga un panorama bastante complejo, tenga un panorama donde la economía, la sociedad esté fuertemente golpeada. El descreimiento en las instituciones estaba muy golpeada a raíz de estas dictaduras. Y estos países van a atravesar crisis económicas porque no van a poder sostener no van a poder dar una respuesta rápida a los conflictos sociales. Y vamos a ver que el gobierno de Alfonsín tuvo una hiperinflación, así como diferentes gobiernos de Latinoamérica van a tener procesos inflacionarios, procesos donde van a poder dar respuesta, donde va a crecer la pobreza, donde va a crecer la desigualdad social. Y ante esto Estados Unidos va a instaurar un proyecto a nivel global que se va a llamar el proyecto del consenso de Washington. El año entre 1998 y 1990, Estados Unidos realiza el proyecto del consenso de Washington. Encabezado por John Williamson, se establecen las pautas, los 10 puntos que los países de América Latina y también del mundo deben seguir para hacer crecer sus economías. El hacer crecer sus economías era algo muy entre comillas. En realidad, los países que aplicaban estas políticas iban a tener créditos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y van a poder acceder a ese poder económico. ¿Y cuáles iban a ser las políticas neoliberales? Algunos de los 10 puntos van a ser la liberación de los mercados, el ajuste en la salud, en la educación, en materia de trabajo, el cierre de las empresas nacionales, la privatización, la privatización de las empresas nacionales. La Argentina de esos años tenía una frase que las autoridades políticas habían dicho, que era que nada de lo que sea del Estado permanecerá en manos del Estado, un poco para entender cuál era esa situación. Y bueno, esa era una de las líneas que tenía el consenso de Washington. Privatizaciones, desinversión en salud, desinversión en infraestructura, liberación de los mercados, es decir, que lo que se producía en China, que se producía a una cantidad bestial de millones de productos por día, compitan con lo que se producía en Argentina, que se producía de manera más lenta, que tenía todo un proceso. De esta manera toda la producción local, la pyme, la producción nacional, quedaba en jaque, quedaba quebrada ante esta liberación de los mercados de forma bestial. Y esto va a crear que a principios del siglo XXI, a principios de los 2000, toda América Latina y diferentes países del mundo estén en crisis económicas. América Latina va a tener el 2001, el cacerolazo, de la Rúa, los 5 presidentes en una semana. México va a tener la crisis del tequila. Chile, Brasil, Uruguay también van a atravesar crisis. Venezuela, Ecuador, Colombia van a estar en crisis económicas a raíz de la aplicación de esas políticas. Y finalmente vamos a tener en esta época, entre el 89 y el 2001, el crecimiento masivo de la tecnología. Va a haber una revolución en invertir en ciencia en redes sociales. Las redes sociales, ciencia en Internet, en generar páginas de Internet, buscadores de Internet, de información en Internet, todo eso tenía una característica principal. Con muy poco dinero se podía ganar mucho, porque estaba en auge, estaba en crecimiento el mercado de esas páginas de Internet. Creaba mucho valor, creaba mucho
mucha cantidad de demanda, muchas personas estaban metidas en las redes de Internet. Y de esta forma se genera que muchos de otros mercados no tengan ningún tipo de acceso, no haya inversión en otros mercados. Y esto generó que al no tener inversión en esos mercados, se generen desequilibrios en la bolsa comercial donde están todas las inversiones y todas las acciones. Y esto generó que a principios del 2000 se dé la primera crisis de las .com. La crisis .com fue la primera crisis económica que sufrieron las páginas de Internet. Después se iban a recuperar y hoy día va a ser tan masivo como lo conocemos hoy en día. Y ahora vamos sí a la anteúltima parte de esta primera parte. De la crisis del 2001 a la crisis del 2001 a la crisis del 2007. 2001 va a ser el atentado a las Torres Gemelas. ¿Qué va a pasar con el atentado a las Torres Gemelas? Va a ser el atentado al centro de la economía de los Estados Unidos. Las Torres Gemelas, que son en realidad el edificio del World Trade Center, están ubicadas en Baker Street, que es donde está la bolsa de Wall Street, el lugar donde se hacen las mayores transacciones económicas de los Estados Unidos. Dos aviones comerciales y de pasajeros, varios aviones de comerciales y de pasajeros son secuestradas y un grupo terrorista identificado como Al-Qaeda estrellan esas bombas, esos aviones impactan esas bombas contra las dos Torres Gemelas, destruyéndolas por completo. Y además del ataque terrorista a las Torres Gemelas, también va a existir un ataque con esas mismas aviones a el Pentágono. El edificio del Pentágono es el edificio también de Estados Unidos donde se concentra la acción, la estrategia, el espionaje militar de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo dos de las principales imágenes de Estados Unidos, la economía y el ejército, son golpeadas con un ataque terrorista. Y esto demuestra al mundo que hay una gran inseguridad, que hay una gran incertidumbre, que hay grupos que quieren destruir el orden internacional y de esta manera inicia el unilateralismo. El unilateralismo es levantar las fronteras, dejar de realizar acciones en conjunto y ahora Estados Unidos va a tomar las decisiones por su cuenta. Y una de las decisiones que va a tomar por su cuenta va a ser declarar la guerra contra el terrorismo. Ir a Irak, ir a Afganistán, ir a Irán, ir a cualquier país árabe, cualquier país que sea musulmán, atacarlo con bombas, con atentados, con acciones militares, con el objetivo de destruir a esos países con ese terrorismo. Va a ser una campaña donde Estados Unidos va a hablar del terror que genera el terrorismo a nivel internacional. También va a profundizar su proyecto globalista, va a crecer su economía, Estados Unidos va a tener un gran desarrollo a raíz de este nuevo proteccionismo, de este nuevo cierre a los mercados internacionales que va a tener Estados Unidos, va a crecer. Y en esto de controlar la economía local que va a tener Estados Unidos, va a ver que en 2007 se va a generar apostar masivamente al mercado de inmuebles. Los inmuebles son los edificios, los departamentos, los lugares culturales, las construcciones edilicias, los edificios, en resumen. Y todo el mercado va a apostar fuertemente a ese lugar, a ese nicho, a esa especialidad del inmueble. Y esto va a generar nuevamente lo mismo que pasaba en el 2000. Pero esta vez iba a ser más grave. Estados Unidos va a tener una crisis financiera bestial, se va a desplomar las acciones a nivel bestial y va a generar que todo el mundo atraviese una crisis económica de gran magnitud. Y vamos ahora sí a la última parte, que es del deshielo entre Cuba al Brexit y la crisis en Ucrania. Acá nos va a poner dos hechos que nos va a dar un contexto de qué es lo que estaba pasando. Estados Unidos y Cuba, como dijimos al principio, volvían a tomar relaciones comerciales, pero por el otro lado Brexit, Gran Bretaña y Ucrania atravesaba problemas económicos y problemas políticos que segmentaban, que dividían a la población. En 2007, el golpe de la crisis económica pone en jaque la discusión de Gran Bretaña de formar parte de Europa. La sigla Brexit quiere decir Bretaña Exit, que sería Gran Bretaña afuera de la Unión Europea. Y en 2016 se consolida. Gran Bretaña sale de la Unión Europea, empieza a perder esa vinculación económica con la Unión Europea. ¿Por qué? Primero porque Gran Bretaña tiene su propia moneda, la libra. Y segundo, porque sostener la economía, sostener la Unión Europea a través de los impuestos era algo que le estaba resultando muy caro a Gran Bretaña. Y además, el miedo del terrorismo internacional, de las fronteras abiertas,
hacía preferir a la población de que seamos un poquito más precavidos con las personas que ingresan al territorio. Y algo similar va a tener también Grecia. El Grexit va a ser similar. Grecia afuera de la Unión Europea. Grecia había organizado los Juegos Olímpicos y esto había generado una gran inversión por parte del Estado, que había generado una gran deuda pública. Las personas estaban sin trabajo, tenían hambre, no tenían educación, estaba todo muy mal en Grecia a raíz de lo que fue el financiar a principios de la década de los 2000 los Juegos Olímpicos, y a través de eso, ¿qué se generó? A toda la población se lo llamó un plebiscito. ¿Esto qué es? Que se ha escuchado últimamente. Una votación popular donde se decide qué se va a hacer. ¿Y cuál era la decisión? ¿Seguimos siendo parte de Europa o no seguimos siendo parte de Europa? Porque tenemos una crisis económica, Europa no ayuda a nada y encima hay que pagar los impuestos para sostener la Unión Europea. La población vota con vámonos de Europa. Las autoridades deciden deslegitimar esa decisión por presiones políticas de influencia con países importantes, y de esta manera la población entra en un gran descontento porque se desestima esa decisión y además se continúa dentro de lo que es la Unión Europea. Vamos ahora a la primavera árabe y al Estado Islámico. Algunos países árabes, como por ejemplo Túnez, estaban encabezando procesos de apertura cultural. Se permitía las redes sociales, se permitía diferentes acciones que tengan que ver con integrarse al mundo de manera global, y esto generaba que países con una población conservadora, donde permitir el uso de las redes sociales, permitir el uso de determinada vestimenta, era aceptar lo que imponían los estados capitalistas, y eso era algo que estaba muy en contra de esa población. Pero esta primavera árabe mostraba una soltura, una democratización de algunos recursos. Parecía que iba a suceder, por eso se hablaba de una primavera árabe, de que cambie un poco la cultura en esos países. Sin embargo, esto generó el estallido, la contrarrevolución de los estados islámicos. Los estados islámicos son estados totalitarios, estados militares, asumidos por un líder político y religioso denominado a través del denominado califato, que le daba el poder y las facultades de realizar todo lo que quería, militarizar a la población y tomar las decisiones y generar estados extremadamente conservadores. Una de las cosas que tuvimos recientemente como ejemplo de esos estados es lo que sucedió con los talibanes. La represión, la persecución a las mujeres, la prohibición de la participación política de las mujeres, de la reunión en las plazas públicas. Eso se dio a través del estallido de un nuevo tipo de Estado Islámico. Y ese Estado Islámico iba a generar que se prohíbe, que se choque con toda esta realidad económica. ¿Y cuál va a ser la síntesis de esto? ¿Qué es lo que se va a resolver? Países como Irán van a permitir acuerdos económicos con Estados Unidos para que se revisen las instalaciones, para ver que no haya armas nucleares o armas masivas de destrucción, y también para ver que no se estén formando ejércitos islámicos que quieran tomar el poder por la fuerza. Y va a ser hoy en día esta tensión que hay a nivel internacional entre los estados islámicos, como lo que instalan los talibanes, o también el ISIS, que es el último grupo terrorista que se ha conocido a nivel internacional y que ejerce presión e influencia a nivel internacional. Y vamos ahora sí al último punto de este texto. El deshielo del Caribe, Cuba y Estados Unidos se dan la mano, pero en Ucrania se revive un conflicto que tiene muchísimos años. Desde la caída de la Unión Soviética, Ucrania era parte de la Unión Soviética. Desde la caída de la Unión Soviética, Ucrania se queda como un Estado independiente. Y Rusia lo que va a reclamar es que no es un Estado independiente, pertenece al territorio de la Federación Rusa. Pero Occidente, Europa, va a reclamar que no, en realidad ellos son europeos, son parte territorial mía. Y este conflicto, esta crisis, esta puja, va a generar lo que este texto es de 2017, todavía no hubo una guerra, sino que se hablaba de una crisis, va a generar que en este tiempo contemporáneo, hace 2-3 años ya, se haya desatado la guerra en Ucrania. Y Ucrania esté en guerra con Rusia, el presidente Zelensky le haya declarado la guerra a Vladimir Putin por la influencia política, económica y territorial. Y ahora sí, damos por finalizado la primera parte. Si hay alguna consulta, algo que no haya quedado claro, lo pueden consultar en el chat. En unos minutitos, perdón, se nos va a cortar la transmisión. Ahí iniciamos en el último enlace. Y vamos ahora sí a la segunda parte del texto de Antonio
Federico y Pablo Agresti, que es un poquito más corta. Analía dice, buenísima la clase, muchas gracias, pero todavía seguimos. Vamos a seguir ahora. Las imágenes de la pasa. Lo que voy a hacer a continuación es dejar mi número en el chat para que lo puedan tener a forma de consulta. Deme un segundito. Ahí lo estoy por pasar. Deme 2 segunditos. Si se nos corta, vuelvo, repito, volvemos a el mismo enlace. Ahí está. Uy, lo pasé mal porque... Ahí deme un segundo. Tengo el chat. Ahí está. Ahora lo paso para todos. Ahí está. 11 34 58 05 47. Pueden mandarme por ahí y ahí lo vamos a ver. Ahí me pueden consultar y yo les puedo pasar el archivo de la diapositiva, así lo tienen como referencia. Bueno, ahora sí. Vamos, muchas gracias a todos los que les sirvió la explicación. Espero que estemos realizando lo mejor posible para que ustedes tengan las mejores herramientas para resolver las diferentes actividades. El número lo puse recién, igual cuando se sube esto a internet también pueden consultar ahí, lo vamos a estar pasando, así que quédense tranquis, todo va a llegar a su tiempo, así que bueno, no salió el número. Ahí lo voy a compartir de vuelta, pero vuelvo y repito, lo van a tener disponible 11 34 58 05 47. Y mi nombre es Ángel. Ahora lo pasé con nombre y todo. Ahí está. Sí. Ahí estamos. Ahí está para todos. Bueno, sigamos. Si se nos corta, volvemos. Esta parte es un poquito más corta que lo otro. Como habrán visto, lo otro es mucha información y demás. Acá vamos a ir más que nada a conceptos importantes. Como dije anteriormente, al principio, el primer texto nos habla, menciona la globalización, pero no se detiene en qué es puntualmente la globalización. ¿Cuál es el alcance de la globalización? ¿Qué sucede en el mundo con la globalización? Y este texto en particular, a raíz de diferentes autores, nos va a explicar qué es la globalización. Y va a empezar, como a modo introductorio, con el siguiente concepto. Globalización son dos conceptos. El primero, empresas internacionales, es decir, no va a haber una empresa, no va a ser, vamos a hacer un ejemplo conocido. McDonald's no es solo de Estados Unidos, McDonald's está en todo el mundo. Entonces, van a haber empresas que van a copar, que van a equiparar todo el mundo. Va a haber empresas que van a funcionar en un lugar, van a producir en otro, van a tener mano de obra en otro, van a tener una sucursal acá, van a tener una base operativa acá. El mundo va a estar integrado en esas empresas. El trabajo va a ser internacional. Y nos va a dar un pequeño subtítulo que es China y producción en masa. Las empresas van a producir en masa y China es un poco lo que hablábamos anteriormente. China hoy es el taller del mundo. Todo lo que se hace, todo lo que se produce en China. Nosotros no podemos, ¿cuál es la lógica? ¿En qué mundo estamos si vamos a un bazar y compramos cosas chinas? ¿Es un mundo con fronteras? ¿Es un mundo con proteccionismo? ¿Es un mundo donde cada país se realiza por su cuenta o en bloques comerciales? ¿O es un mundo global? ¿Es un mundo que lo que pasa en un lado se repite en el otro? Es un mundo donde lo que pasa en un lado se repite en el otro. Lo que se produce en un lado del mundo llega acá a través de una producción en masa, en gran cantidad y a nivel global. Y nos va a dar un ejemplo muy didáctico, que es la Barbie. La muñeca Barbie, al igual que la película, que también la película podría ser un ejemplo de eso, también como una película de Estados Unidos, tuvo una repercusión a nivel internacional, a nivel local también. La muñeca Barbie, que es una muñeca que tiene pies, manos, cabeza, pelo y demás,
No es que todo eso que integra la muñeca, todo eso que descompone a la muñeca, el pelo, los brazos, el color, la caja y demás, se produce en Estados Unidos. Estados Unidos comercializa e invierte en marketing para que se venda y hace películas para que se venda. Pero la muñeca se fabrica en todo el mundo. Taiwán hace el pelo. El plástico es de la India. Japón arma lo que es el gráfico en 3D para poder imprimir el plástico de la muñeca. Es decir, todo el mundo produce esa muñeca y esa muñeca llega a Estados Unidos hecha, y Estados Unidos solo la distribuye. Solo hace el packaging, el diseño del paquete para que se venda y la campaña de marketing. Pero ¿por qué se hace esto? Y acá se ve la desigualdad que crea este mundo global. Porque por lo general Taiwán y sus países no tienen ningún tipo de derechos laborales. No tienen sindicatos, no tienen leyes de trabajo. ¿Y esto qué crea? Que en los talleres donde se fabrica la Barbie se pueda trabajar de 5 de la mañana a las 5 de la mañana del otro día. Que no haya ningún parate, que se produzca, que produzcan los niños, los enfermos, los ancianos, las mujeres embarazadas, que tienen un taller, coman mal, vivan mal, tengan una mala salud y mueran jóvenes justamente por estar todo el tiempo trabajando y todo el viento produciendo. Y esto, que es algo aberrante, ¿qué genera? Que la producción sea en masa, que no haya ningún límite para la producción, que todo se pueda producir a gran escala porque cuesta poco, porque no hay que pagar nada, porque no hay que pagarle mucha plata, porque la plata se va más en que funcione la empresa, la que produce, la máquina que produce, que la gente pueda vivir bien, que pueda tener descanso, que pueda tener vacaciones, que pueda tener algún beneficio por lo que está produciendo. Eso no existe. Que los chicos vayan al colegio, que los chicos vayan a la universidad, eso no existe en esos países. Y esto es un sello muy fuerte del mercado internacional de la globalización. Podemos comprar lo que queremos en el bazar porque hay un pibe en el otro lado del mundo que está todo el día laburando en un taller para que eso se produzca. Y pasa mucho también con un ejemplo que no está citado en el texto, pero por ejemplo con las zapatillas Nike, con las zapatillas Adidas. Esos talleres pueden producir en masa y pueden abastecer porque el costo de producción es ínfimo, no es para nada caro. Y el segundo apartado, el segundo aspecto, es la tecnología de las comunicaciones. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver que las transacciones, las finanzas, la cultura está a través de las tecnologías. El celular, ahí está, vamos sumándonos a poquito. Ahí vamos a continuar. 2 segunditos ahí que comparto. Ahí va. Ahí. Bien, ahí está. Vamos a continuar, nos quedamos. Bueno, vuelvo y repito, el mundo ha atravesado fundamentalmente por las tecnologías de las comunicaciones, todo se realiza, la cultura, la gente aprende, se educa, se forma a través de un teléfono, de una computadora, de un dispositivo como una tablet y demás, todo está ahí. Hay una permanente, una parte del texto dice que hay una revolución tecnológica permanente. Todo el tiempo el sistema crea tecnología para estar todo el tiempo inmerso en la tecnología. Y esto va a tener un impacto, que es lo que vamos a ver en breve. Ahora vamos a la segunda diapositiva, el impacto en lo que es la globalización. ¿Cuáles son los aspectos que se ven influenciados por la globalización? Algunas cosas ya las vimos, otras vamos a desarrollar ahora. Primer aspecto son las relaciones económicas. ¿Cómo funciona la economía en este nuevo mundo? Como dije anteriormente, el mundo es global, la economía es global, es integrada, todo está pasando al mismo tiempo, las cosas no se frenan en ningún momento, todo el tiempo hay que estar invirtiendo, produciendo, realizando. Es un mundo que funciona 24 horas, nunca nada se paraliza, todo tiene una dinámica constante, una dinámica que nunca se frena. Y el mercado financiero internacional va a tener una particularidad que es
Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Tuvimos ahí un... ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. Ahora sí. Ahí está, perfecto, perfecto. Esta vez me quedé sin audio yo. Bueno, ahora sí, seguimos. Ahí está, gracias. Bueno, mercado financiero. ¿Qué vamos a tener en el mercado financiero? El mundo va a estar... ahí, Laura levantó la mano, ¿puede ser? ¿Alguna pregunta, Laura? A ver ahí. ¿O es para avisar que se escucha bien? Bueno, ¿cómo va a ser el mercado internacional? Cualquier pregunta después la vamos leyendo o cuando terminamos la pueden volver a hacer, así hacemos el cierre con todas las preguntas. No, no me equivoqué. Bueno, gracias, gracias, no pasa nada. Bueno, mercado financiero. Las operaciones comerciales se va a hacer, gracias Laura, gracias Laura. Las operaciones comerciales se van a hacer con, de una manera inusitada, de una manera que nunca se había visto en el tiempo. Ténganlo ustedes presente con lo que pasa en lo local. Nosotros con el celular podemos pagar cosas, podemos comprar cosas que nos van a llegar en 1 o 2 días o semanas, podemos pagar servicios, podemos hacer cómo se relaciona la globalización con la economía, política y cultura. Esa va a ser una de las partes de esta diapositiva. Nosotros a través de las tecnologías del mundo global podemos realizar cosas inmediatamente, podemos pagar por entradas a recitales, podemos hacer un montón de cosas. Y las finanzas internacionales lo mismo. Hoy, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo actual. Si la Argentina necesita un préstamo del Fondo Monetario Internacional y aprueba un préstamo del Fondo Monetario Internacional, no es que va a venir Georgieva o la presidenta o presidente del Fondo Monetario de turno con un avión y un bolso lleno de millones de dólares y decir, bueno, tomá acá Milei, tomá acá tenés el préstamo, nada, fíjate qué onda. No, a través de operaciones con celulares, a través de tocar 2 o 3 botones, una computadora, los países van a recibir esos fondos, van a recibir esas finanzas. Y este va a ser el mercado financiero, va a estar integrado, va a ser global. China puede operar comercialmente con Estados Unidos sin que nadie se mueva de donde está, desde una oficina, a través de un Zoom. Bueno, acá hay un aspecto de la globalización. Nadie de ustedes está en mi casa y yo no estoy en la casa de ninguno. Y sin embargo, nos estamos escuchando, nos estamos viendo, estamos compartiendo una clase sin siquiera estar en un espacio físico, sin estar en un lugar físico en común. Entonces, y bueno, ahora mismo también, recuerden, este texto es de 2017. Hoy en día con la inteligencia artificial se pueden armar cosas donde ni siquiera haya personas del otro lado, sino que sean computadoras en su totalidad. Esto va a pasar con las finanzas. El mercado financiero va a estar atravesado por transacciones económicas a internacional y va a estar muy influenciado por las tecnologías de finanzas. Y ese mercado va a ser dominante. Lo que decían las grandes empresas va a ser lo que se tenga que hacer. No va a haber manera de sostenerse, de pelear, de dar una pelea contra ese mercado internacional. En el ámbito de las relaciones laborales, ¿qué vamos a tener? El sistema de trabajo va a estar obsoleto. Hoy por hoy se va a pedir el viejo trabajo del pleno empleo, donde la persona podía laburar desde que entraba hasta que se jubilaba, donde se capacitaba dentro del trabajo, donde tenía experiencia dentro del trabajo, donde podía hacer toda la vida operario, ya no está dentro de lo que es el parámetro de laburo. Cambia la relación de trabajo. Aparecen nuevas empresas, como dice ahí abajo, Uber y Pedido Ya, y la mano de obra tiene que ser extremadamente calificada. Para mantenerse dentro de un empleo hay que capacitarse, hay que formarse, hay que tener dinamismo, versatilidad. Uno no se queda haciendo siempre lo mismo y uno no se queda siempre en el mismo trabajo. Pensar en un trabajo desde que entras hasta que te jubilás ya no es algo que pueda suceder. El mundo de trabajo del siglo pasado es completamente diferente al actual. Y empresas como Uber y Pedido Ya nos dan una pauta de qué es lo que sucede. Una persona con una aplicación en un instrumento, como puede ser un vehículo, puede trabajar. No necesita de lo que era antes el servicio de remisería. Que el servicio de remisería implicaba un montón de gastos y un montón de relaciones. La remisería para costear el alquiler, para costear la persona que atiende el teléfono, para costear los servicios de luz y electricidad que se necesita y de telefonía para poder contactarse, el remisero que tenía que tener el vehículo, que tenía que tener
el velocímetro no es el nombre, el taxímetro, que tenía que tenerlo actualizado para saber los valores y demás, todo eso se pierde. Una sola persona desde su casa y con un vehículo trabaja, y su jefe, la persona a la que se le tiene que reportar, es un desconocido. ¿Quién es el gerente general de Uber? ¿Quién es el jefe de Uber? ¿Quién es el supervisor de Uber? Si yo tengo un problema, si yo choco, ¿qué va a hacer Uber? Lo mismo también con pedido ya, si yo choco repartiendo una pizza, ¿quién me va a salir a socorrer? ¿Quién me va a decir estás bien? ¿Quién va a garantizar que yo esté protegido en ese tipo de trabajo? Todo eso va a estar en este nuevo sistema global. Y bueno, por último, como decía anteriormente, se va a exigir que todos estén extremadamente calificados. Una frase que está a mitad del texto de globalización va a dar una característica de qué es lo que está pasando y que va a ser una síntesis de lo que también está pasando en términos culturales, económicos y políticos que ahí alguien había preguntado. La frase va a ser la siguiente. La globalización es una fuerza poderosa que conduce al mundo hacia una comunidad única y convergente. Una sola comunidad, una sola sociedad y convergente, que converge, que funciona en conjunto, que está relacionada íntegramente en conjunto. Se ha proletarizado la comunicación. Proletarizado, el proletariado es un concepto de Marx. Marx decía que el proletariado era la masa popular, los trabajadores. Cuando decimos se ha proletarizado algo, hace referencia a que hoy todos pueden acceder, las clases populares pueden acceder ¿a qué? A la comunicación, al transporte, a los viajes, haciéndose accesible a lugares más aislados y más pobres del mundo. Todos los lugares del mundo conocen por alguna u otra cuestión qué es lo que se está consumiendo, de qué se está hablando, qué está pasando en el mundo. Y acá dice algo que habla de la dimensión cultural. Casi todas las personas desean las cosas que han experimentado a través de los nuevos medios que impulsan sus necesidades y sus deseos. Esto es muy importante. Casi todos desean lo que han experimentado, lo que han visto, lo que han escuchado, lo que han sentido. ¿A través de qué? A través de los nuevos medios. Los nuevos medios comunican, informan, generan el pensamiento, que impulsan sus necesidades y deseos, que transmiten lo que uno quiere, lo que uno necesitaría, el modelo social, las aspiraciones, qué creer, qué sentir, qué estudiar, qué comer, qué consumir. Eso se transmite a través de las nuevas tecnologías. Y se está conduciendo, a modo de finalización, hacia una sociedad global y homogeneizada. Esta frase es de los años 80. Hacia una sociedad global, es todo lo que estuvimos hablando, y homogeneizada. Esto es el experimento de la secundaria. Los componentes heterogéneos son los que al mezclarse no se mezclan, al juntarse no se mezclan y se distinguen cuál es uno del otro. Lo homogéneo es cuando al juntarse se mezclan y no se distingue lo uno del otro. Y este es el impacto cultural. No se distingue qué es lo que quiere un chino, qué es lo que quiere un italiano, qué es lo que quiere un estadounidense, qué es lo que quiere un argentino. La sociedad es global, todos desean, todos consumen, todos tienen preferencias por las mismas cosas. Esto es lo que es una frase muy interesante para entender cuál es el impacto de la globalización. Y ahora vamos a ver cuál es el impacto que va a generar en la concepción del Estado. Acá vamos a ver que dice los Estados-nación y fundamentalmente Latinoamérica, porque Latinoamérica va a ser una de las regiones que más va a ser golpeada por ese sistema global. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que territorio, nación y cultura se van a ver como aspectos cuestionados. Cuando decimos aspectos cuestionados se va a decir, ¿y por qué existe un territorio? ¿Y por qué existe una nación? ¿Y por qué hay una cultura? ¿Cuál es el objetivo de tener una cultura, un territorio y una nación? Y vamos a ver que lo primero que observamos es la desterritorialización. ¿Qué quiere decir la desterritorialización? Si el mundo es global, si estamos todos integrados, ¿por qué tenemos que tener una frontera? ¿Por qué el sur nos identifica con el sur, el norte nos identifica con el norte, el este con el este y el oeste con el oeste? ¿Por qué? Si está todo global, ¿cuál es el objetivo de sostener y mantener una frontera? ¿Cuál es la razón de que hacemos cierta cantidad de kilómetros y ya termina Argentina y sigue Paraguay y después sigue Brasil y después sigue Centroamérica y después sigue Estados Unidos y después sigue México y después sigue Estados Unidos? ¿Por qué hay fronteras? Se va a empezar a perder esa necesidad de tener un territorio firme y definido. Y va a haber, como decíamos a raíz de la frase anterior, este proceso de homogeneidad cultural. Todo es lo mismo, todo es igual. ¿Por qué tenemos que tener un himno? ¿Por qué tenemos que tener un color? ¿Por qué tenemos que tener
un próceres? ¿Por qué tenemos que tener canciones patrias? ¿Por qué tenemos que tener fechas patrias? ¿Por qué tenemos que tener historia? Si hoy es todo el presente, hoy es toda la actualidad, ¿para qué se necesita eso? Entonces se empieza a perder la necesidad de sostener, de contener, de darle un aspecto a la cultura, a la sociedad. Dependencia económica. Los países no van a tener una libertad de decidir económicamente. Argentina con el Fondo Monetario Internacional, otros países de América Latina con el Fondo Monetario Internacional, el mundo entero con el Fondo Monetario Internacional. Todos dependen de lo que haga o lo que decida algún organismo de crédito a kilómetros y kilómetros de distancia. La pérdida de la soberanía nacional. Cuando hablamos de soberanía nacional nos referimos a la nación tome o no sus propias decisiones, decida o no decida por su cuenta. Y esto va a conducir a la legitimidad de las democracias. El territorio, la cultura, la sociedad, lo que quiere la sociedad, la economía, el poder tener una buena economía, el poder tener trabajo, el poder tener educación, el poder darle de comer a tus hijos, el poder comer vos, el poder ir al cine, el poder disfrutar. Esas cosas hacen a que haya un gobierno, esas cosas hacen a que haya un Estado que tome las decisiones para favorecer a aquellos que no pueden alcanzar por sus propios medios o para apoyar a aquellos que alcanzan por sus propios medios y son generadores de trabajo. Eso va a ser el Estado, de eso se va a encargar. Pero si el trabajo, si la cultura, si la economía dependen del mundo global, dependen de decisiones lejos de Argentina, ¿qué sentido tiene de ser argentinos? ¿Qué sentido tiene de decidir un presidente, de decidir un centro de estudiantes, de decidir gobernadores, de defender el territorio, de tener un ejército, de tener historia, de tener un himno, de tener elecciones cada cierta cantidad de años, de participar de la política a través de cualquiera fuera el medio el que uno decida o no participar? ¿Por qué existe todo esto? Esto va a ser la legitimidad de las democracias. Si el mundo se maneja de manera global, ¿por qué se necesita todo esto si el mercado, las finanzas, el sistema lo puede resolver por su cuenta? Y acá los Estados-nación tienen que decir, ¿por qué defendemos esto? ¿Por qué es importante? Y esto es solo para una dimensión que los pibes sepan quién es Hijitus antes de que sepan quién es Mickey Mouse. ¿Por qué es necesario que conozcan a San Martín antes que conozcan a Winston Churchill, a Abraham Lincoln y a cualquier fuera la figura icónica de otro país? Porque es importante conocer lo nacional antes de conocer lo extranjero. Y para esa situación es que van a surgir como respuesta los bloques político-económicos. Va a ser la forma que va a tener el Estado de decir, no, necesitamos unirnos entre países para dar respuesta a esta situación. Y vamos a citar, para poder darle contexto, al Papa Francisco en una conferencia que va a realizar unos años atrás en Bolivia. El Papa Francisco va a decir, empecemos reconociendo que necesitamos un cambio. ¿Qué quiere decir? Que humildemente las cosas no están como deberían estar. Hay problemas, hay inquietudes y necesitamos cambiar, necesitamos modificar las estructuras. Y a continuación dice, hablo de problemas comunes de todos, es decir, todos están atravesando problemas similares, cada uno con su particularidad, pero el problema de fondo, lo filosófico del problema, siempre es el mismo. Dice, los latinoamericanos y en general también para toda la humanidad, no solo en Latinoamérica. Latinoamérica tiene la particularidad de que es un territorio muy similar culturalmente. Hablamos el mismo idioma, muchos tenemos la misma religión, muchos en una época fuimos dependencia de algún territorio español o británico, muchos tuvimos próceres que recorrieron todo el territorio, como San Martín, Simón Bolívar, Gervasio Artigas. Muchos tenemos una identidad en Latinoamérica, pero también todo el mundo está atravesando, toda la humanidad está atravesando estos problemas comunes más allá de la significación particular que es América Latina. Y ahí dice el Papa, problemas que tienen una matriz global, que son internacionales, que no solo pasa acá, sino que pasa en el mundo. Y va a dar una línea muy interesante que es que hoy ningún Estado puede resolver por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Ni Argentina por su cuenta, ni Brasil por su cuenta, ni China por su cuenta, ni Italia por su cuenta,
ni Rusia por su cuenta, ningún país por su cuenta puede dar una respuesta a todo esto. Se necesita formar algo, formalizar algo que permita que todos los países puedan resolver esos problemas en conjunto. Esto va a decir el Papa Francisco en Bolivia, creo que en el año 2016, hace varios años atrás, antes de la guerra de Ucrania, antes de la pandemia. Antes de la pandemia es un ejemplo excelente de un mundo global. Empezó en China, compañeros y compañeras, empezó en China el COVID-19 y nosotros tuvimos que aislarnos en Argentina. Y hace poco tiempo seguíamos utilizando barbijo y en algunos lugares se sigue utilizando barbijo. Eso es un mundo global. Lo que pasa en un lado repercute cual efecto mariposa en lo que pasa en este lado del mundo. Y vamos a tener el último apartado, que son los bloques comerciales internacionales. ¿Qué va a pasar en el mundo para poder dar respuesta a esto? Primero vamos a tener el G20, que empieza como el G8, el G7 en el año 1973. Este bloque comercial, a diferencia, no me quedó claro el concepto de ahora lo reforzamos, estamos ya en la última diapositiva, así que tranquilos, ahora reforzamos con cualquier cosa que haga falta. El G20, el G7, G8 se crea en el 73 y es más que nada Estados Unidos y Europa realizando acuerdos comerciales. ¿Con qué objetivo? El G20 va a decir qué se tiene que hacer, qué políticas podría hacerse, pero no va a ser como no sé, la OIT, no va a ser como el consenso de Washington que va a obligar y va a decir tomen esta decisión. Va a sugerir, el país que lo incorpora, el que no lo incorpora, no va a pasar nada. En el año 1991 se va a crear el Mercosur. El Mercosur se va a crear durante los gobiernos neoliberales en América Latina. Va a ser primero Argentina, Uruguay y Brasil. Después se va a sumar Chile, Venezuela. Y va a ser justamente una respuesta en bloque a las diferentes necesidades económicas. En el año 1994 Estados Unidos va a crear el TECLAN, el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que va a ser un gran bloque, que va a ser Estados Unidos planificando aportando su poderío económico y su poderío industrial y tecnológico para producir toda la materia prima de América Latina y de esta manera poder generar un equilibrio entre los países. Obviamente Estados Unidos se va a llevar la mayor cantidad de valor agregado de trabajo por la industria y por la tecnología y América, el resto de América, el resto por fuera de Estados Unidos, solamente va a poder aportar los recursos. Y el ALCA, que se crea a principios de los 2000, que es el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, encabezado por George Bush hijo, va a ser nuevamente el intento de establecer un bloque económico comercial en toda la región americana. A este ALCA se va a oponer lo que va a suceder en América Latina a principios de los 2000, que es el surgimiento de los gobiernos populares, de los gobiernos que van a dar beneficios, derechos, trabajo, calidad de vida a las mayorías populares. Y se va a formar un bloque económico sólido en Argentina, encabezado por Néstor Kirchner, acompañado con Chávez, con Lula da Silva, con Mujica, con Rafael Correa, que van a decirle a Estados Unidos que no van a querer formar parte de ese bloque comercial y que se van a formar un bloque comercial en el sur de América y en Centroamérica a fin de dar ellos respuesta a la crisis social y a las problemáticas sociales. Esto va a tener un impacto en lo que es la creación del ALBA, el acuerdo, el Acta Bolivariana para los pueblos de América. El Acuerdo Bolivariano para los pueblos de América, más o menos es el nombre, no lo tengo bien claro ahora, que se crea en 2004, que va a ser Venezuela con Centroamérica. Venezuela se va a aliar con Fidel Castro y todos los países de Centroamérica, Cuba, La Habana, Haití, con el objetivo de formar un gran bloque comercial entre ellos para dar respuesta a las diferentes necesidades. El petróleo de Venezuela para poder activar la industria total de Centroamérica. Y finalmente vamos a tener finalmente vamos a tener el BRICS y la Alianza del Pacífico. El BRICS va a ser, en primera instancia, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se va a crear en 2009. Va a ser un gran bloque comercial internacional que va a tener como objetivo instaurar una moneda de comercio común, así como el euro y así como el dólar, que tiene peso a nivel internacional. El BRICS quiere instalar una sola moneda para que esos países permitan comercializar e integrarse
entre ellos. Y finalmente la Alianza del Pacífico de 2010, entre 2010 y 2011, que va a ser la alianza de todos los países del Océano Pacífico, de América, del Océano del Pacífico. Es decir, todo lo que es Chile, México, algunos países de Centroamérica van a buscar aliarse a fin de tener la libre navegación por esos ríos y por esos mares y poder tener acuerdos comerciales entre sí. El resumen, el bloque comercial va a ser esa respuesta para tratar de planificar la economía en conjunto y no recibir el impacto total de estos países de estos países dominantes del mundo capitalista. El mundo capitalista va a establecer que aquellos países que tengan las finanzas, que tengan la tecnología, van a poder tener los recursos y van a generar una gran dependencia, se va a profundizar la dependencia que va a haber ante esos países. La mayoría de los países va a estar indefenso en este nuevo sistema. Y la única forma de sostenerse en este nuevo sistema es a través de estos diferentes mecanismos. Y con eso, compañeros y compañeras, a la Argentina lo hubiera afectado. Y bueno, fíjense, esto es del año 2007, este texto, y a día de hoy alguna de las líneas, algunos de los conceptos que establece este texto son discusiones corrientes, así como es la guerra con Ucrania, también lo que pasó acá con el BRICS, también lo que va a suceder en materia de tecnología y en materia de relacionada a lo que es el crecimiento y el desarrollo. Ahora sí, compañeros y compañeras, vamos a las partes de las preguntas. Vamos a finalizar la diapositiva y me voy a ir derechito para el chat. Ahí cambiamos el foco. Ahí está. Bien. Primera pregunta, ventajas y desventajas de la globalización. Bien, en términos de... Esto es un pequeño apartado del texto, muy cortito, por eso pequeño, donde va a decir que la globalización va a tener una ventaja en que todos van a poder integrarse en un mercado, van a poder tener un acceso cultural, las tecnologías van a ser baratas, van a haber nuevas empresas que generen nuevo trabajo, van a haber nuevos sistemas culturales y demás, que es como decir, bueno, esta es la cara linda de la globalización. Pero por otro lado, las desventajas, básicamente lo que más se habló en todo este texto, la dependencia económica, aquellos países que solo se dedican a trabajar y a trabajar y a trabajar, que sería demasiado decirle trabajar, a ser explotados directamente, como decíamos, recuerden cuando hablábamos de países como Taiwán y demás, que tenían que trabajar 24 horas, no tenían ningún descanso, y lo único que hacían era producir y producir y producir para que la maquinaria global pueda tener acceso a la economía, pueda tener acceso a materias primas y demás. Esa va a ser una de las desventajas, la dependencia económica, el hecho de que los países poderosos van a generar una gran brecha. Es muy difícil combatir o luchar o resistir ante esos países hegemónicos, esos países centrales con poder económico, con tecnología. También la brecha económica, los más ricos van a ser cada vez menos, con mucho más cantidad de dinero, y va a haber una gran cantidad de pobres, van a haber menos ricos y más pobres en este sistema, muchos más pobres que van a encargarse de ser la mano de obra de este globalizado. Ahí vamos con alguna otra preguntita. La historia de Peter Fletcher, la víctima del muro. ¿Es relevante? Yo diría que no, pero si lo quieren lo comentamos. Peter Fletcher es libre. La canción de Nino Bravo tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Habla del muro de Berlín, una persona que estaba en el lado comunista del muro de Berlín y que quería cruzar. Y cuando cruza, Peter Fletcher es asesinado por los militares que custodiaban el muro. Sobre su pecho flores carmesí flotaron sin cesar, dice la parte de la canción, las flores carmesí son rojas, quiere decir que a Peter Fletcher le pegaron un tiro en el pecho y de esta manera falleció. Con su amor por bandera, él marchó, cantaba tan feliz que no escuchó la voz que le gritó. Esto dice la canción y es un poco un retrato de qué es lo que fue con Peter Fletcher. Pero es un un apartado del texto para decir, bueno, también el muro de Berlín tiene sus muertos. Sería la fuerza positiva y negativa, ¿no? La ventaja y desventaja, porque en el libro no lo explica bien. Claro, la fuerza positiva es esa cuestión, ¿no? Todos podemos tener un Uber, ahora no es tan caro tener un servicio de remisería, las cosas están al alcance de nuestras manos,
somos una sociedad más libre, todas esas cuestiones muy, con una reflexión muy baja, porque cuando empezás a pensar en detalle te das cuenta que esos sistemas generan una gran dependencia, generan que muchas personas generan que muchas personas vivan en un sistema donde solo puedan ser pobres y estar en una empresa produciendo durante toda su vida con enfermedad, con discapacidad y que no tengan ninguna otra salida que les permita dar alguna respuesta a la situación que están atravesando. La tercera fase, ¿cuál es? Tercera fase, ¿en qué sentido? Rosana, ¿podrías aclararme un poquito? Porque bueno, estuvimos con dos textos de una cantidad bastante grande de páginas, y bueno, puede que algunas cosas se me hayan perdido, por eso apelamos a este sector de las preguntas y respuestas. La tercera fase, ¿en qué asunto, en qué sentido? Bueno, bien, dicho esto también quiero decirles, espero que les haya servido la clase, espero también que les haya dado una útil herramienta. La realidad es que nosotros nos vamos a quedar hasta la hora que sea necesaria con el objetivo de poder apoyar y poder acompañar. Nuestro primer objetivo es que ustedes tengan alguna herramienta más para poder seguir con este curso de ingreso. Así que bueno, espero que todo lo que estemos acá viendo todo lo que estamos viendo en estas clases de apoyo sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Hay pregunta Marcela, gracias por volver a consultar. No me quedó claro el concepto de desterritorialización y la globalización. El Estado-Nación se construye sobre base de territorio y soberanía. Bueno, ahí en esa pregunta, en esa incertidumbre está la respuesta, porque una nación tiene que tener un territorio, una nación tiene que tener una soberanía, y con la desterritorialización es todo lo contrario, es retroceder en eso. El mundo es global, y si el mundo es global, ¿por qué hace falta tener un territorio? ¿Qué es la soberanía? Si el mundo está integrado en un sistema internacional, si todo funciona de manera internacional, ¿por qué hay que tener soberanía? ¿Por qué hay que defender esa soberanía? Eso es lo que trata de explicar ese apartado de territorialización. Y esto pone en cuestión a una nación. Si una nación no tiene territorio y no tiene soberanía, ¿para qué existe esa nación? Y ahí se cuestiona la legitimidad. Quizás en el capítulo 1, que es el deshielo entre... quizás habla del... ahí están... vamos a hacer un poquito de investigación. La persona que le dio like, no puedo ver la persona que le dio me gusta. ¿Fue la persona que preguntó cuál es la tercera fase? La tercera fase sí, puede ser esa. A ver si alguien me dice. Bueno, muchas gracias a los que agradecen. La realidad es que es un enorme orgullo, me voy muy contento por las respuestas que cada uno están dando acá, por el hecho de que les esté pudiendo dar una mano un domingo que podrían estar descansando o simplemente leyendo, que se hayan tomado el tiempo de estar acá también es muy importante y vale mucho para mí y para todos mis compañeros del FED. Perdón, ¿cómo se relaciona la globalización con la economía política y la cultura? Bueno, la economía política y la cultura. El mundo global hace que toda la economía funcione de manera integrada, las operaciones comerciales pasen de un lado al otro al mismo tiempo, no haya ninguna, como dice, ¿no? El ejemplo que di, cuando Argentina le pide un préstamo al Fondo Monetario, no va a venir una persona con el bolso y con la plata. Va a venir una persona que con una operación de 2 o 3 botones va a hacer esa transacción económica. Y además esa transacción económica va a generar dependencia. Argentina va a depender del Fondo Monetario Internacional porque le va a tener que rendir cuentas por haber aceptado ese dinero. Y en términos políticos es lo que hablábamos de desterritorialización, qué palabra jodida. Cultura y política, de cómo vamos, el mundo global habla de una sociedad homogeneizada, todos somos igual, todos somos lo mismo, nadie es diferente. Entonces, ¿de qué sentido tiene que haya una política, que haya una cultura? ¿Qué sentido tiene de ir a elecciones, elegir un gobernador, elegir un intendente? ¿Qué sentido tiene elegir un centro de estudiantes? Si todo lo va a resolver, si el mercado va a resolver todo, el trabajo lo va a dar Uber, la comida lo va a dar McDonald's, la ropa la va a dar Gucci, la música la va a dar Spotify, esto para reflexionar, ¿no? La cursada la va a dar Zoom, las clases la van a dar Zoom.
¿De qué sentido tiene sostener el viejo sistema de sistemas de trabajo, sistema de bienestar, sistema de salud, sistema de aprendizaje? El aprendizaje. ¿Por qué necesito un docente si yo con el celular puedo googlear qué es lo que pasó en la Primera, Segunda y Guerra Fría? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. ¿Por qué necesito un docente? ¿Por qué necesito una escuela? Y bueno, la escuela son los valores, la escuela es la persona que transmite ese conocimiento, que orienta, que apoya, que acompaña. ¿Por qué necesito todo lo que administra la política, que es la vida social en general, si el mundo global va a resolver todas las cuestiones? Eh, por ese lado la respuesta. Estamos influenciados por el consumismo, puede ser eso que influya exactamente, porque nosotros hay una parte en el texto que dice que todos quieran lo mismo, que todos quieran, que todos les guste lo mismo, no es algo natural ni desinteresado. Natural no es porque no es algo que responde a la naturaleza del ser. A las personas no les gustan todo lo mismo. Tenemos diferencia. Lo rico, lo interesante está en la diferencia. Nosotros, como seres humanos, nos conocemos en la diferencia. Lo interesante aparece cuando uno dice, bueno, loco, yo leí un libro yo leí un libro que leyó otra persona y esa otra persona interpretó completamente diferente. Una poesía, una canción. Porque hay personas que les gusta más el Duki que María Becerra, el Indio Solari que Gustavo Cerati, los Redonditos que Soda Stereo, el rock que el heavy metal, el tango que la cumbia. ¿Por qué? Porque si eso todos podemos consumir eso. ¿Por qué se da que hay personas que sienten, viven e interpretan cosas diferentes? Porque es algo natural. Nosotros naturalmente sentimos las cosas de diferente manera, las cosas nos llegan de diferente manera, las cosas nos influyen de diferente manera. Y que todo sea global, que todo sea homogéneo, no es natural. Y claramente no es desinteresado, no es que no hay ningún interés detrás de todo esto. Si alguien tiene la receta de producir algo que les guste a todos, esa persona se va a ser la persona más poderosa, más rica del mundo. Si alguien logra que todos consuman algo, que todos estén felices con algo, esa persona va a ser exitosa en términos económicos, políticos y de influencia. Y eso es un interés. El interés de que nosotros admiremos las cosas de afuera y no tengamos una identidad cultural genera el interés de que nosotros dependamos de qué es lo que los otros quieren de nosotros. No podemos decidir por nosotros mismos, aunque tengamos la noción de que estamos decidiendo por nosotros mismos. Aunque tengamos la noción de que estamos haciendo lo que nos gusta, en realidad, como dice un tema de Indio Solari, hay uno igual para nosotros en otro lugar. En el supermercado del mundo hay uno igual para nosotros. Siempre va a haber alguien igual a nosotros en este mundo global, que quiere, que les gusta, que desea lo mismo que nosotros. Y además, agrego algo que sucede hoy en día a través de las tecnologías, es muy factible, es muy posible que nosotros siempre querramos escuchar a los que nos cae bien, dicho en criollo. Siempre escuchemos a la persona, al youtuber, al influencer, al político, al familiar que nos cae bien. Está creándose esa cultura de que solo escuchamos y solo vemos lo que nos gusta que veamos. Y la tecnología, la inteligencia artificial, aprende de nosotros. Nosotros aceptamos las bases y condiciones y tenemos WhatsApp gratis, tenemos Facebook gratis, tenemos YouTube gratis, tenemos TikTok gratis, tenemos Instagram gratis. Pero ¿por qué no ponemos plata? ¿Pero qué ponemos? ¿Con qué pagamos esa gratuidad? Pagamos con información. Lo que hablamos en WhatsApp, por más que nos quieran decir que los mecanismos de seguridad y de desconfiguración y de cifrado, que qué sé yo, son cada vez más influenciados, cuando alguien está buscando a alguien, cuando hay una persona con un delito penal, cuando hay una persona cometiendo un ilícito, cuando un político está cometiendo un ilícito y ese ilícito lo pactó, lo configuró a través de WhatsApp o a través de una red social, ustedes son testigos de esto aparece en todos lados. Esa privacidad no es tan privada. Entonces nosotros
Aparecen las escuchas, aparecen las capturas de WhatsApp, aparece todo, todo está registrado. Nosotros no ponemos un peso, no pagamos una cuota por estar en Instagram, no pagamos una cuota por usar WhatsApp, pero les damos toda nuestra información. Todo lo que nosotros somos, lo que nos gusta, lo que nos interesa, está depositado en una gran base de datos que se encarga de formar perfiles de cada una de las personas que somos nosotros. Por eso hoy estamos hablando de qué bueno sería tomar un café y vamos a Instagram y nos va a aparecer Cabrales, Nescafé, Arlistan, diferentes publicidades de café o insumos similares al café. Hola, a ver, ¿qué serían bonos deuda pública? En el anterior texto lo mencionaba y que influyó mucho en la crisis financiera. Claro, los bonos de deuda pública, con un bono de deuda pública vos saldás una deuda, por ejemplo, vos debés 1.000.000 de pesos siendo un Estado, con ese bono saldás esa deuda, pero lo vas pagando con el correr del tiempo. Es decir, saldás la deuda por los próximos 10 años. Decís, con este bono, yo por estos 10 años no debo plata. Pero 10 años después, cuando se venza ese bono, sí voy a tener que deber esa plata. Pero no va a ser ese mismo 1.000.000 de pesos, va a ser ese 1.000.000 de pesos con intereses. Y muchas empresas utilizaban el compra